FM 89.1 Radio Universidad. Muy bien, estamos con nuestra columna habitual de todos los miércoles de los magistrados y funcionarios de La Matanza. Recibimos al doctor Alejandro Fernández, el prosecretario de Culturas de la asociación. ¿Cómo anda, Ale? Bien, ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos. Welcome. Y está con nosotros un invitado en el día de hoy, lo tenemos aquí en el piso, al doctor Diego Burgueño, es juez integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 de aquí de La Matanza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por Muchas venir. gracias. Ale, ¿podés ampliarnos para conocer un poquito más en detalle al doctor? Sí, cómo no, el doctor tiene un currículum muy amplio que merecería ser leído en integridad, pero bueno, con permiso de él obviamente lo voy a resumir un poco. El doctor es abogado por la UBA en el año 1999, también es licenciado en psicología por la misma universidad en el año 2008, tiene especializaciones en derecho penal, en psicología del deporte, en alto rendimiento, psicoanálisis en adolescentes, además del cargo de juez del tribunal, como decías vos, número 2 de La Matanza, también fue defensor oficial penal entre los años 2004 y 2018, trabaja en la justicia desde el año 99, es docente universitario en la UBA, en esta universidad también, en un posgrado de la UCES y ISSP. Tiene publicado un libro, Clases de Derecho Procesal Penal, Doctrina y Jurisprudencia, Abordaje de la Legislación Nacional bonaerense. Bueno, además ha dado charlas, participado de investigaciones y ahí un poco lo resumimos, el gran currículum del doctor. Wow. Muy bien, sí, porque además de abogado, licenciado en psicología. Fabuloso. ¿Psicólogo o licenciado en psicología? Es lo Es mismo. el genérico, o Está sea, bien. licenciado en psicología es el Tengo psicólogo ganas de preguntarle siempre. por qué, pero... Sí, Si no quiere, tengo no. problema, hacemos sesión acá. Hacemos Tomamos terapia un época. ratito. No, bueno, me recibí y seguí la orientación penal y la parte de psicología forense, podríamos llegar a decir, era del norte. Entonces me gustó, me anoté, empecé muy tranquilo, como haciendo una o dos materias, haciendo como una carrera para disfrutar más que Claro. para recibirse y salir a laburar. Y bueno, nada, al final me puse las pilas, pero lo forense quedó de lado porque no me gustaba mucho el discurso de lo forense. Bueno, nada, Ok. muy determinista de la persona, creo en la individualidad de cada uno, entonces fui más para el lado del psicoanálisis y no, entonces lo forense, psicoanálisis. Déjame agregar que el doctor Y- dice que la carrera la hizo tranquilo, pero la hizo en 6 años igual, no es que... No, la empecé hizo en un tranquilo, tiempo- pero un después tiempo después le me metió. apuré. Y bueno, Pinta. y algo que también lo que vamos a charlar hoy conjuga los dos mundos, por supuesto, tiene que ver con la ley de salud mental y medidas de seguridad. Como siempre le pedimos a quienes participan de la columna que nos haga una introducción para estar en contexto y para conocer bien el tema que vamos a desarrollar. Sí, bueno, estábamos hablando un poquito antes de lo que tenía que ver con la ley de salud mental y hay distintos aspectos. Es una ley que está muy cuestionada, principalmente con todo lo que tiene que ver con adicciones, pero no es el tema específico en el que voy a hablar, sino de estos dos mundos en los cuales trabajo, podríamos decir, que es el derecho penal y la psicología, ¿sí? Bueno, si bien no me dedico, pero muchas veces el juez penal tiene y se encuentra con casos donde se encuentran con personas con una enfermedad mental que no pueden responder por el hecho penal que hicieron, ¿sí? Y ahí se abre toda una cuestión muy importante, no solo para la persona que estaba siendo perseguida por el derecho penal teniendo una enfermedad mental, sino también para la víctima o para los familiares de la víctima, donde son, podríamos decir, padecientes de una situación que los perjudica, ¿sí? Sufrieron un delito, o sus familiares sufrieron un delito, pero también del otro lado hay un padeciente de una salud mental. Entonces nos encontramos con esta situación de una no respuesta. Y además, como se conjuga otro discurso, que es el discurso psi, o sea, el discurso de la psicología, muchas veces los operadores en derecho no estamos preparados ante esa situación. Sobre todo la enfermedad mental, que es algo que nos interpela de lo desconocido, de lo que nos llama la atención, y siempre está la idea en este imaginario de que si la persona no se está haciendo el que está enfermo como para zafar del derecho penal, cosa que no deja de ser un imaginario porque las consecuencias
de una persona que es sometida al proceso penal y que tiene una enfermedad mental son mucho más graves que la que si fuese alguien que se lo condena a una pena, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que cuando me contactó Ale les quería venir a contar, porque seguramente ustedes en las noticias y eso deben haber visto casos muy graves, femicidios, que tienen que ver con personas que tienen una problemática con salud mental y cuál es la respuesta por parte del derecho penal. Sí, hubo mucho debate justamente con cómo abordarlos en el sentido de sobre todo cuando se está dando el hecho en el mismo momento, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la fuerza de seguridad? Ese también fue un debate muy, muy fuerte que se dio en algún momento por algunos casos que habían salido, ¿no? Sí, como bien decís, no solo los operadores de derecho, sino los operadores en cuestiones de seguridad, como la policía, también se encuentran con esta circunstancia difícil, ¿no? De cómo encarar la situación sin quien también corra en riesgo su propia integridad, ¿no? Porque no le podemos pedir a nadie que se ponga en riesgo porque tiene que aprender a tratar una enfermedad. Estaría bueno que haya una capacitación previa de todos en torno a cómo encarar estas situaciones específicas, ¿sí? Y en cuanto a los operadores del derecho, ¿qué es lo que prima? ¿Contemplar este estado de salud mental o el mismo hecho penal? Ahí es lo que les venía a contar, un poquito. En principio, el derecho penal surge, podríamos llegar a decir, desde el racionalismo de Descartes, pienso y por eso soy, o pienso y luego existo, ¿no? En la razón, es decir, poder razonar que si yo hago algo, puedo tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, todas las personas que utilizan la razón tienen una consecuencia. El Código Penal establece que puedo ir con reclusión penal, con pena de reclusión, con pena de prisión, inhabilitación, multa, un montón de penas. Pero para las personas que no pueden racionalizar porque tienen una enfermedad mental y, sumado a eso, si tienen un criterio de peligrosidad, y ahí vamos a ver porque la ley de salud mental cambia este paradigma, o sea, esa forma de pensar lo peligroso. Para estos peligrosos tiene una medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Supuestamente, y lo dice el código, que esta persona esté en un establecimiento adecuado para su patología, o lo que podría ser un manicomio, para que transite esta enfermedad y que, en todo caso, la medicina o la psiquiatría sea la encargada de decidir cuándo deja de ser peligroso y puede reintegrarse a la sociedad. El tema tiene que ver primero con este criterio. La peligrosidad siempre es algo latente. Si yo tengo una enfermedad que no me voy a poder curar, la peligrosidad es latente, por lo tanto la pena, o la medida de seguridad, mejor dicho, no la pena, es una pena indeterminada. Y el sujeto que era alcanzado por esta medida de seguridad, al tener una peligrosidad latente, siempre iba a terminar manicomializado, o lo que es peor, en nuestro sistema no hay manicomios que estén por fuera del sede penal, sino que hay unidades carcelarias, como por ejemplo unidad 34, que coincide el número con el mismo artículo que tiene que ver con la medida de seguridad, que recogen a estas personas. Hay como un apartado en una cárcel común, digamos. Es una cárcel que supuestamente estaría adecuada. Claro. El tema es que, bueno, ya... Supuestamente, claro. Supuestamente porque hay resoluciones del Defensor del Pueblo, Lorenzino, por ejemplo, que ha establecido que la unidad 34 no reúne los criterios de un manicomio, es decir, o de una institución específica, y que las personas que tienen una enfermedad mental no pueden estar en esa unidad carcelaria, ¿sí? Lo que pasa es que tampoco sabemos dónde, porque no hay institutos por fuera de lo penal que puedan recibirlo, ¿sí? Entonces estamos ahí en lugares que es una cárcel, que estaría como prohibido, podríamos ya decir, que estén ahí, pero a su vez no hay qué hacer. Sí, esto es un cuestionamiento muy importante de la ley de salud mental, también por fuera, lo que estábamos hablando antes,
con respecto a las personas que tienen una adicción, ¿sí? Claro. Que si no hay esta voluntariedad, o también no hay de parte del Estado lugares donde poder acudir, y principalmente los familiares de los enfermos andan ahí pululando, pidiendo a ver dónde pueden ingresar o qué es lo que pueden ayudar. Ahí este es el cuestionamiento por fuera de lo penal, pero en la parte penal es así, ¿sí? El artículo 34 que yo les decía, que es el que utiliza el juez para saber que si al momento del hecho, es decir, cuando hizo eso, que está mal, el delito, no pudo comprender, dice el artículo, la criminalidad del acto, o sea, saber que está mal, podríamos hablarlo de esa manera, la persona no puede ser declarada culpable, ¿sí? Claro. Es declarada inimputable y no puede ser declarada culpable. Pero a su vez hay un paso 2, que es que si esta persona inimputable es peligrosa, lo dice el artículo, tiene que tener esta medida de seguridad hasta que cese la peligrosidad. Esto de la peligrosidad también tiene que ver con la futura reinserción de esta persona. Claro, bueno, es muy interesante porque, primero y principal, que al ser una medida de seguridad no se rige mediante la progresividad de la pena, ¿sí? Es decir, por el sistema de reinserción. Sí. Y el artículo 34 es un artículo que ya venía desde 1884, del primer Código Penal que tuvimos en la República, y luego el vigente es del año 1921. En la actualidad, eso que habla de peligrosidad y manicomio es de 1921, donde en Argentina específicamente, pero a nivel mundial, estaba el criterio del positivismo, que era esta peligrosidad, el desconocido, el anarquista, el que estaba por fuera, el outsider, tenía que ser separado de la sociedad y dejado dentro de un instituto cualquiera, la cárcel, el manicomio, y separado de por vida. Ahora, la ley de salud mental tiene que ver con otro paradigma en torno a considerar la capacidad, no la peligrosidad. Si el sujeto es capaz o no es capaz. Entonces hay una sanción de una ley de año 2010 que sigue conviviendo con el artículo 34 de hace 100 años atrás. Entonces ahí se empieza el choque de que Como una contradicción. Totalmente. Son, o sea, dos formas de pensamiento distintos que conviven con las mismas leyes que nosotros tenemos que aplicar en los tribunales. Y bueno, cuando la persona, antes yo le decía, la medida de seguridad cesaba ante la peligrosidad. Esto era casi imposible porque la peligrosidad siempre podía ser inminente. Y se pasó a otro criterio, la ley de salud mental, que es lo que llama peligro cierto o inminente, en el sentido que tengo que determinar si hoy esa persona es peligrosa para él o para el resto de la gente. Si no es peligrosa en este momento que estamos hablando para él o para el resto de la gente, no se le puede aplicar una medida de seguridad. No tiene que ver con esta peligrosidad por latente, ¿sí? Ahora va a lo cierto o inminente. Entonces, bueno, ahí también, como les decía antes, hay toda una cuestión porque hay personas que quizás cometen delitos mediante un brote psicótico, por ejemplo, que es una pérdida de la realidad, como para hablarlo rápidamente en esa cuestión, pero luego de un tratamiento remiten, se habla en psicología, es decir, vuelven a estar como un sujeto normal, para hablar con conceptos simples, y entonces no le aplico una medida de seguridad y está esta idea de no lo puedo castigar porque no comprendió, pero no lo puedo dejar con una medida de seguridad porque no es peligroso hoy. Entonces hay toda esta sensación de impunidad, ¿no? Con respecto a personas que padecen una enfermedad mental. Esto es muy importante, como le decía antes, desde el punto de vista de la víctima, de los familiares de la víctima, que se ven sin ningún tipo de respuesta a su padecimiento, pero porque tiene que ver con un problema mental por parte de aquel que los agredió de cualquier manera, ¿sí? Ale. Usted refería, doctor, a uno de quizás, no sé si llamarle mito, quizás fomentado por la ciencia ficción, esto de que es popular decir que se hace pasar por loco para zafar de la pena, digamos, mal y pronto. ¿Cómo se llega en la justicia a determinar la condición mental de la persona? Bien, la condición para decir que esta persona no comprendió ni es imputable tiene criterios dobles. Son psicológicos psiquiátricos, por lo tanto la persona va a ser evaluada en forma interdisciplinaria por los psicólogos y los psiquiatras, pero principalmente es un criterio jurídico la imputabilidad, es decir, los jueces
más allá del consejo o del dictamen psicológico y psiquiátrico, uno tiene que visualizar la totalidad de cómo fue el hecho para ver si no hay una cuestión vinculada con se hizo o dejó de ser o aprovechó este tema, ¿sí? Siempre el que dice que la persona es inimputable no es el psiquiatra, ni es el psicólogo, es el juez. O sea que se conjugan todos estos discursos en una resolución. Psiquiatras y psicólogos que pertenecen al Poder Judicial, ¿no? Sí. Porque también por esta falsa creencia de que la persona consigue... No, siempre está la posibilidad. Cae con un certificado Claro. manuscrito por mí. Hay un montón, claro. Hay un Firmado por Estoy el de la salita. totalmente... Exactamente. No, bueno, siempre basado en el derecho de defensa también, cuando hay una pericia, obviamente, de la asesoría pericial, que sería el grupo de psicólogos, psiquiatras del Poder Judicial, las partes pueden designar un perito particular, o sea, pueden designar un psiquiatra que no sea del Poder Judicial, pero él va a hacer un dictamen que puede coincidir, o él va a explicar por qué no coincide, y después va a tener que dar cuenta por qué ante los jueces en un juicio, ¿sí? También igual contamos con otros auxilios. Bueno, por ejemplo, hay psiquiatras y psicólogos dentro de las unidades carcelarias del servicio penitenciario que también hacen estos informes. Muchas veces no nos quedamos solamente con los informes de la asesoría, sino que contrastamos también con otros psicólogos y psiquiatras, pero también del Estado, es decir, no particulares, ¿no? Y para juntar la mayor cantidad de pericias, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el tribunal muchas veces hicimos Ateneo, se llama, es decir, llamar a todos los psicólogos y psiquiatras que lo vieron a esta persona, y en modalidad Ateneo, es decir, todos juntos y discutiendo entre ellos por qué. Y nunca el mínimo es menos de 5 o 6 personas que hayan visto a esta persona, no es solo un criterio de una sola, ¿sí? Es así. Y hay también diferentes grados, o a partir de qué grado se puede declarar inimputable en este sentido, el juez qué es lo que toma para hacerlo de esa manera. Bien, tiene que ver solamente con la incomprensión, ¿no? Los sujetos podemos tener capacidades disminuidas, como por ejemplo hay personas que tienen idiocia o imbecilidad, que son criterios que nosotros mal utilizamos muchas veces para insultarnos entre nosotros, pero son categorías psicológicas que tienen menor porcentaje de coeficiente intelectual, ¿no? Entre 60 y 70 una categoría, 50. Esas personas iguales pueden comprender. ¿Por qué? Porque la primera diferencia que hay que ver para la inimputabilidad es el criterio de realidad, es decir, yo estoy en la realidad, sé que estoy sentado al lado tuyo, que estoy hablando, y solo tengo que saber que si yo, perdón, ¿no? Si te pego, que está mal. No es necesario saber qué es lesiones y qué son las... O sea, solo tengo que saber que está mal. Si yo comprendo que estoy hablando con vos y que no, vos no sos, no sé, una diabla que viniste a incorporarte acá y que me estás buscando atacar, ¿no? Claro, Entonces yo tengo un criterio de realidad y además sé que lo que te voy a hacer está mal, ya comprendiste. Después hay grados, como decís vos, ¿no? En nuestro país no está legislado lo que se llama la capacidad disminuida o la imputabilidad disminuida, que sería bajarle en porcentaje de lo que puedo entender o no en estos conceptos, ¿no? Si tenés un coeficiente, si la normalidad es de 90 a 110 y vos tenés 50, sabés que está mal, pero podríamos llegar a decir que tu culpabilidad puede ser un poquito reducida. Bueno, nuestra legislación no lo contempla. Hay algunos autores que hablan de, bueno, si hay un mínimo y un máximo, bajar un poco más del mínimo, pero eso no, legislativamente no es posible. No tendría que crear el juez, justificarlo y después se lo tienen que mantener en algún momento. Claro. Y ya dejaría sentado un precedente, digamos. Sí. Ahí sería otra cuestión. ¿Ale? Doctor, hemos visto, sobre todo pero en casos de pena principalmente, que por la ley de víctimas tienen el derecho a tener un seguimiento de lo que es la ejecución de la pena. En estos casos, en estas medidas, ¿es lo mismo? ¿También se puede informando a la víctima o a los familiares? Sí, totalmente. La medida de seguridad, cuando queda firme, es decir, cuando nadie protestó, ¿no? Es decir, digo, siempre es cuando todos terminan de estar de acuerdo o otros jueces los revisaron y estuvieron de acuerdo, la medida de seguridad tiene un seguimiento por el juez de ejecución penal, ¿sí? El juez de ejecución penal tiene la obligación de informar.
También la Corte, a partir de la Ley de Salud Mental, ya en el año 2014, estableció que las medidas de seguridad penales tienen que tener una duración en el tiempo, por las penales, ¿sí? Por más que la persona siga teniendo este peligro cierto e inminente y no se cure, podríamos ya decir, la medida penal no es indeterminada como era con el criterio de peligrosidad actual. Entonces se hace un juicio y se coloca, podríamos decir, se determina un tiempo específico, ejemplo 10 años, ¿sí? Una medida de seguridad. Esto, la Corte también hizo un protocolo, cada 6 meses el juez tiene que revisar las condiciones de detención, la condición de su tratamiento, y cuando falte 6 meses antes de terminar esta medida de seguridad, tiene que darle aviso al juez de familia. ¿Por qué? Porque si la persona sigue teniendo peligro cierto o inminente, no es que se termina la medida de seguridad penal y la persona recupera la libertad, porque le estaríamos dando la libertad a alguien que es peligroso para él o para el resto de las personas. Va a dejar de ser penal, pero va a pasar al fuero de familia, y el fuero de familia, mientras dure este peligro cierto e inminente, va a continuar con ese seguimiento, ¿sí? Esto también cambió el criterio. Antes el juez de familia era el que mandaba a internar. Ahora las internaciones, y ahora volvemos por fuera del penal, las internaciones son voluntarias. En este caso, la medida de seguridad es una internación involuntaria. El juez lo manda porque tiene que ver con algo penal, pero el seguimiento del juez de familia tiene que ver con la vida posterior de esta orden. No tiene que ver con ordenar o dejar de ordenar. El médico, o mejor dicho, la junta médica, va a ser la que diga, bueno, esta persona puede volver a la vida social, como habías hablado vos respecto a esta vuelta de la rehabilitación o la resocialización, ¿sí? Va a ser una cuestión criterio médico. Ale, ¿algo más o estamos? Si no, le decimos muy interesante y nos gustaría que cierres con alguna particularidad que no te hayamos preguntado. También a veces nos quedan cosas afuera por desconocer el tema, pero ¿qué es lo que te parece más importante como para que quede de conclusión de la charla? No, me interesaba hablar a través de la radio como para que también la gente conozca cuáles son estas situaciones, y principalmente cuando nosotros tenemos estos juicios y vemos a las familias que no tienen víctimas, ¿no? Que no tienen una respuesta por esta condición, ¿no? Muchas veces parece que los jueces son los culpables, somos los culpables, y no es que necesito desresponsabilizar, pero también nos gustaría que se conozca mejor cuál es la disyuntiva en la cual estamos, ¿sí? Específicamente, porque nosotros no somos más que aplicadores de derecho, no es que armamos cosas. Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. El doctor Diego Burgueño, sí, dale. Permitime nada más un saludo, porque hoy cumple 30 años la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, con quien estuve hablando con algunas autoridades, y también el mes que viene vamos a tener a algunos también de invitados. Bueno, la saludaremos entonces aquí en vivo también. Estuvo Diego Burgueño, el juez integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 local, de la mano del doctor Alejandro Fernández también, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de La Matanza. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.